con nosotros el embajador Federico Cuello Camilo, embajador dominicano ante el Reino Unido, que ahora pasa pues a ser el embajador dominicano pues en Qatar. Entonces vamos a conversar, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Federico. Buenos días, Julio, gracias por la invitación. ¿Cómo no? ¿No ha asumido la embajada de Qatar aún? Estoy en la transición, he venido aquí a recoger mis cartas credenciales, sí. Y estando nombrado todavía en el Reino Unido, ejerciendo mis funciones, pues he articulado mi última misión oficial. He venido aquí con el presidente de un grupo de colegios británicos que está interesado en instalarse en República Dominicana, anda buscando local, anda buscando socios, se acaba de ir. Y le fue muy bien, yo creo que la cosa pinta muy bien. Aquí tenemos colegios en inglés, colegios bilingües, pero ningún colegio 100% británico, con el currículum británico acreditado internacionalmente. Este señor se llama Sir Roger Fry y es nada más y nada menos que el presidente de la asociación que acredita a los colegios británicos a nivel mundial, aparte de tener ese rol en la conducción de su grupo educativo. Entonces, alguien que no solamente nos pondría en el mapa trayendo un colegio altamente prestigioso, sí, sino que además nos ayudaría pues a darle el sello, ya que es la persona que acredita a nivel mundial la calidad de la educación. ¿Esa negociación ya se puede decir que está concluida o en proceso? Está en sus fases iniciales, porque es cuestión primero que nada de buscar socios. Aparentemente hay socios, pero bueno, ahora tienen que definir los términos de la asociación. Aparentemente también hay local y terrenos disponibles, porque estas cosas comienzan pequeños, pero tienen una vocación de crecer. O sea, los colegios no se establecen comenzando con todos los cursos, sino se comienzan desde pequeñitos para que toda una generación crezca con el sistema que se introduce. Sí. Entonces, todas estas cosas están en juego y es una inversión a largo plazo que puede ser muy interesante para el país. Muchos temas de qué hablar, de 7 años como embajador ante el Reino Unido y las expectativas en Qatar. Pero antes, el tema es Venezuela y sería interesante ver la lectura de un embajador que ya tiene como 17 o 18 años de carrera en diferentes organismos y países, el rol de las organizaciones internacionales, cómo se está manejando esta situación en la comunidad internacional. Lo que puedo decir como embajador, entendiendo que la política local la traza el jefe de Relaciones Exteriores, que es el presidente, pero su lectura. Sí, y sobre todo entender de entrada que no tengo instrucciones para referirme a este tema. Entonces, mi opinión se limitará a citar lo que ya ha dicho nuestro presidente, ha dicho nuestro canciller. El problema venezolano lo deben resolver los venezolanos, un problema interno. La solución que está planteada es una solución consona con la Constitución. Hay un presidente de la Asamblea que asume la presidencia frente a un gobierno que la mayoría de los países desconocen, y República Dominicana se sumó al desconocimiento. Entonces, realmente la situación es dramática en ese vecino país que tanto nos ha dado, que tanto queremos, con el cual tenemos tanta solidaridad, el pueblo venezolano. Es una situación de 30% de incremento en la mortalidad infantil, de una reducción promedio del peso de los venezolanos en 8 kilos. O sea, imagínense ustedes el hambre que se está pasando para que en promedio se haya reducido 8 kilos el peso promedio de la población venezolana. Una migración de más de 3 millones de exiliados que han preferido dejar su país antes de quedarse en una situación donde por la noche la gente prefiere no encender la luz. Un país que produce petróleo prefiere no encender la luz porque la luz está muy cara. Los precios se duplican cada 3 semanas. La inflación llega a más de 1.000.000% al año. O sea, realmente lo que se está viviendo es muy dramático y confiamos que los venezolanos sabrán buscarle una solución a su problema. República Dominicana ha demostrado solidaridad e imparcialidad en todo este proceso. Tanto es así que los últimos esfuerzos de diálogo los presidió el presidente Medina y el canciller estuvo activamente involucrado, Miguel Vargas, y por esa participación protagónica en el diálogo lo pude escuchar con pleno dominio del tema en el diálogo que tuvimos durante la Semana Dominicana con las autoridades británicas, que para nadie es un secreto, son inspiradoras del Grupo de Lima, de países que pues están tratando de presionar regionalmente para la búsqueda de una solución venezolana a los problemas venezolanos. Otro caso que pudieras ayudarnos a entender ahí dentro de lo que la diplomacia permite es el caso del Reino Unido. Es decir, ¿cuáles son los elementos por lo que el acuerdo
para la salida al Reino Unido, presentado por la primera ministra, no ha prendido, ha sido rechazado su acuerdo para el Brexit. Sí. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de esto? Sí, el acuerdo de salida que hay que negociar antes de negociar un nuevo acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, pues ese acuerdo de salida que negoció la señora May, la primera ministra, tiene la particularidad de ser el acuerdo que ha unificado a los opositores al Brexit y a los que favorecen el Brexit. Ambos juntos se unieron para rechazarlo. Y con el resultado de esta increíble convergencia de intereses de grupos que claramente están opuestos en sus posiciones, el resultado fue el rechazo abrumador por el mayor margen de la historia, ¿no? 232 votos de margen de rechazo. El acuerdo establece que el Reino Unido permanecería siendo parte de una unión aduanera con la Unión Europea hasta que se negocie un nuevo acuerdo que reemplace esa relación. Pero esto ¿por qué? Porque no se puede permitir el resurgimiento de una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Irlanda del Norte forma parte del territorio británico. La República de Irlanda es independiente. Y es de la Unión Europea. Mientras hubo una frontera, había una situación de terrorismo, porque los residentes en la República de Irlanda, perdón, los residentes en Irlanda del Norte querían tener una relación, digamos, diáfana con sus vecinos de la República de Irlanda, y esa relación se logró gracias a ese mecanismo supranacional que significa la membresía en la Unión Europea. Desaparecieron las fronteras sin que haya una unión entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Entonces eso no se puede permitir, que resurja esa frontera, y por eso esa membresía de la Unión Aduanera. Eso es inaceptable para los que apoyan el Brexit, porque los que apoyan el Brexit dicen hay que salirse a toda costa, quieren incluso una salida sin acuerdo. Esto es algo totalmente inaceptable, porque una salida sin acuerdo sería altamente traumático para los intereses económicos más poderosos del Reino Unido, o sea, que han construido a lo largo de 40 años una cadena de suministro integrada con la Unión Europea. Piensen ustedes lo que es el sector automotriz, ¿no? O sea, los automóviles y sus piezas van y vienen del continente hasta que el automóvil terminado está listo para salir al mercado. Y además, salirse de la Unión Europea implica que ese automóvil terminado pues se queda sin su principal mercado. Claro, entonces, es la propia Unión. Y lo que es más grave, se queda sin acceso a terceros mercados como República Dominicana. Los carros británicos más de fabricación británica, más populares en la República Dominicana, son varios modelos Nissan. El Nissan X-Trail, Nissan Qashqai. O sea, todos esos vehículos se fabrican en Sunderland, Reino Unido, y entran a la República Dominicana en virtud de un acuerdo que tenemos con la Unión Europea, que se llama el EPA, Acuerdo de Asociación Económica, que me tocó negociar junto con un equipo dominicano y caribeño durante mi gestión en Bruselas. Gracias a ese acuerdo, nosotros tenemos libre comercio con el Reino Unido. Si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, pierde el acceso frente a terceros países como República Dominicana, y así hay más de 30 acuerdos que ellos han tratado de renegociar a tiempo para que la salida de la Unión Europea no los deje sin acceso a terceros mercados, pero no ha dado tiempo. El nuestro en teoría está listo, pero nadie lo ha firmado ni lo ha ratificado. Entonces, todas estas cosas están en juego, y realmente lo que ha pasado aparentemente servirá de aliciente para que los parlamentarios busquen una solución que les permita a ellos ganar tiempo y repensar el tema. A lo mejor revisar el acuerdo, a lo mejor hacer un segundo referéndum, a lo mejor retirar la carta que invoca el artículo 50 para salirse de la Unión Europea. Todo esto está sobre la mesa. Para un diplomático como yo, no deja de ser admirable el funcionamiento de las instituciones británicas, porque todo esto se ha hecho en nombre de la soberanía del Parlamento, y el Parlamento está ejerciendo su soberanía. En un momento en que hay claramente un vacío de liderazgo político, el Parlamento está ejerciendo su soberanía, y las soluciones que se van a buscar son soluciones que el propio Parlamento va a buscar y que mayoritariamente aprobarán. Obsérvenlo, y yo espero que sea objeto de comentarios aquí, porque realmente es una lección institucional que no deja de ser admirable. Bueno, Eduard Ponset, que es un neurocientífico español, dice que hay dos tipos de ciudadanos, y él dice, unos son los británicos, y que derivaron en los norteamericanos, y otros los demás. Él dice, hay dos tipos de ciudadanos.
Es lo mismo que, bueno, eso se mismo parece a lo que recuerda decía hace Voltaire. tiempo Voltaire, Balaguer en la raza inglesa, ¿no? Exactamente. Que están Y Voltaire lo la tenía. raza inglesa y la demás. Exacto. Voltaire decía que en Inglaterra, en su época feudal, Sí. decía, en Inglaterra el rey es el timonel del barco, en Francia es el dueño del barco. Dice, es decir, que el barco se conduce en Francia donde quiere el dueño. Allá se conduce donde quieren los tripulantes, los pasajeros. Es decir, en ese momento era un régimen feudal. Lo que le quiero preguntar a propósito de esto es, previo a el modelo de Unión Europea que tenemos hoy, hubo varios proyectos corporativos europeos, como por ejemplo Airbus, que es una construcción europea, donde participa Reino Unido, Francia y Alemania, e incluso España forma parte de la construcción de esta, que es después de Boeing la segunda productora de aviones. Pregunta. ¿Cómo se ve no solo del ciudadano en los sectores corporativos más este tema? Porque yo no creo que las cosas tienen que ser, sino deben ser, porque lo del Brexit no parece lógico en el sentido de los que pensamos en que el mundo es mejor integrado, pero fue. ¿Cómo se ven esos sectores diplomáticos y corporativos donde se mueve un embajador de su nivel allá? Sí, esta misma semana hemos visto declaraciones precisamente del presidente de Airbus diciendo que si se da una salida sin acuerdo de la Unión Europea por parte del Reino Unido, sí, si se da una salida sin acuerdo, para ello será motivo de decisiones dolorosas, de reinversión y de reposicionamiento en el resto de la Unión Europea, de forma tal que lo que hacen en el Reino Unido pues tendrá que salirse del Reino Unido, porque no es posible que esa cadena de suministro integrada que tiene Airbus siga incluyendo al Reino Unido cuando el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Entonces, eso fue un mensaje claro, pero a ese mensaje se suman muchos otros connotados miembros de la Asociación de Fabricantes Manufactureros, la Asociación EEF, que fue coanfitrión de un evento con el canciller de promoción de inversión en República Dominicana durante la Semana Dominicana. O sea, los fabricantes, ¿no? Todo el sector fabril del Reino Unido, pero estamos hablando de un sector fabril de gran avance tecnológico, Airbus, BMW, o sea, gente de alto calibre que desarrollan tecnología y que tienen operaciones importantísimas que generan empleos de alta remuneración en el Reino Unido. Todos están alineados en contra del Brexit y sobre todo en contra de una salida traumática de la Unión Europea. Entonces, ese mensaje está claro, y en el gobierno hay una clara división de gente que está de acuerdo con esa posición del sector industrial. Pero repensar lo del Brexit, repensar esa respuesta que en el momento en que hubo la consulta, mayoritariamente los británicos pues dijeron sí, vámonos, nos vamos. Pero ahora, como viéndolo en detalle, viéndolo desmenuzado, ¿usted cree que los británicos se están de verdad, y me refiero al pueblo más que a los organismos de dirección, repensándose eso de salir de la Unión Europea? Si hoy haríamos una consulta, ¿qué entiende usted que podría ganar? Las encuestas son claras, 56% apoyaría ahora quedarse en la Unión Europea. La salida, el acuerdo, digamos, salirse de la Unión Europea sin acuerdo, no lo apoya nadie. O sea, eso lo apoya una minoría exigua. Una membresía en la Unión Aduanera lo apoya una membresía exigua. Un porcentaje exiguo de la población, 9%. Quedarse en una membresía tipo Noruega, que es parte de la Unión, de la, ¿cómo se llama? Unión Aduanera. Asociación Europea, ¿no? Es como una cosa marginal que incluye a Noruega y 3 o 4 países, Islandia. Eso es algo que apoya un 10%. O sea, el grueso, la mayoría de los consultados en estas encuestas recientes apoyaría quedarse en la Unión Europea. Entonces, un segundo referéndum tiene fuertes probabilidades de producirse y de revertir el resultado. Pero también dependería, disculpa, pero lo rechazó en el Parlamento, y varios parlamentarios lo rechazaron. Ahora, quedarse en la Unión Europea, ¿depende solo de lo que digan los británicos? Sí. ¿O también depende de lo que la propia Unión de lo que digan decida? Los británicos? Ya ellos lo publicaron.
La Corte Europea de Justicia ya se pronunció y dijo que se puede retirar la carta de manera unilateral, la carta que invocó el artículo 50 para salirse. Esta carta se puede retirar de manera unilateral siempre y cuando se haga antes del 29 de marzo. Si pasa esa fecha y no hay acuerdo de salida, entonces se va a requerir una decisión de consenso, postergando la salida hasta tanto el Reino Unido decida internamente. Tienen 2 meses todavía. Alguien mencionaba, ¿no?, que el gobierno se opone a un nuevo referéndum. No, Teresa lo dijo, que no, Sí. Es decir, en declaraciones, lo leí ayer. Teresa May dijo, es descartado totalmente un nuevo referéndum. Por eso es la importancia de lo que estamos viendo, de el Parlamento retomando el control. Porque la mayoría de los parlamentarios se oponen a esa posición. De Teresa, de la primera ministra. Entonces, estamos viendo que los miembros parlamentarios que no están en el gabinete son los que están llevando ya la voz cantante. Hay un cambio en la fuente de poder ahora mismo político en el Reino Unido. Y esto es algo insólito que uno no se lo imagina en otro país, ¿no? Cómo el poder puede fluir del gabinete del Ejecutivo al Legislativo en momentos de crisis, ¿no? Y esto solo es posible en un país que no tiene una constitución escrita, que es capaz de evolucionar sobre los hechos para responder en función de las necesidades. ¿A qué nivel están 2 temas que trataste? Creo que fue la última vez que estuviste acá, hace unos meses. El tema de los sargazos, un acuerdo para ver la utilidad que pueden tener estas algas, y el otro tema, el impulsar la estrategia de resiliencia en el país. Comenzando por el último tema, vemos como, volviendo al tema de Venezuela, vemos como es importante tener la gobernabilidad apropiada para responder a los choques y a las tensiones que se producen en una sociedad. Si la gobernabilidad no es capaz de tener la solidez y la templanza para responder a los problemas, entonces las cosas se salen de control. Vimos en el 2003 cómo nosotros, por irrespetar nuestras propias reglas, llevamos a la quiebra a 3 bancos y después nos costó 20% del PIB rescatarlos. Vemos cómo en el 2008 hubo una crisis externa, que porque ya habíamos hecho las reformas necesarias, fuimos capaces de enfrentar, y apenas, pues bueno, en vez de crecer al 7, crecimos al 3, pero crecimos. Pero el resto de las Américas y muchos países del resto del mundo no crecieron. Embajador, la crisis del 3 no es el resultado de los eventos del 3, ni la del 8 tuvo impacto en República Dominicana negativo, todo lo contrario, abarató el crédito y nos permitió pagar con mayor facilidad los compromisos que habíamos asumido a propósito del 3, e incluso el Fondo Monetario Internacional nos facilitó derechos especiales de giro con laxa posibilidades de pago. Es decir, que para nosotros, yo estoy dispuesto a discutir con cualquier economista que la crisis del 2008 favoreció a la República Dominicana, lejos de perjudicar. De la forma en que la manejamos nos favoreció, pero ¿por qué? Porque el gobierno siguió invirtiendo en construcción. O sea, pero tenía para invertir, es decir, estaba barato el crédito, abarató el crédito y disponible, barato y disponible. Claro, es decir, pero la respuesta en el mundo entero fue austeridad. Nosotros no asumimos ninguna austeridad, nosotros seguimos gastando y seguimos invirtiendo, ¿entiendes? Entonces nosotros, por nuestra gobernabilidad, nosotros supimos encajar esa crisis sin decrecer. Entonces eso es algo muy importante. Nosotros realmente tenemos muchas cosas positivas en materia de gobernabilidad en este país, y por eso ese crecimiento sostenido que ha reducido la pobreza. En el 2015 ya nosotros habíamos recuperado los niveles de pobreza que teníamos en el año 2001, antes de la crisis, y esa pobreza ha seguido bajando y la desigualdad ha seguido bajando también. Hay un documento reciente del Banco Central en página abierta que acaba de ser publicado, sumamente interesante, que ilustra todo eso y cómo las tendencias son claramente decrecientes, contrario a lo que dice la CEPAL. Y es un ejemplo de gobernabilidad. Y todo esto es relevante para el tema de resiliencia. Sin una gobernabilidad adecuada, un país muy difícilmente puede ser resiliente para enfrentar esos choques externos de tipo económico que vienen de fuera, de tipo climático, que obviamente nos vienen de fuera, porque eso no lo controla nadie en ningún país, ¿no? Y cada vez que llueve mucho, no digamos que nos toque un huracán, que hace tiempo que no nos toca y no queremos que nos toque, gracias a Dios, Dios nos libre, pues esto tiene efectos sobre nuestra producción agropecuaria, sobre nuestras exportaciones, sobre la disponibilidad de alimentos. Entonces el país realmente tiene un gran interés de ser resiliente. Aquí hay una preparación inmensa para el tema de resiliencia que hemos descubierto durante la primera misión que tuvimos durante el mes de diciembre. Durante el mes de diciembre,
Y esto ahora, en el esfuerzo de construir una estrategia nacional de resiliencia, se integra totalmente. Esta entidad, la Comisión de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil, o sea, todos estos organismos están agrupados en un sistema nacional de información que tiene la información en tiempo real. Es impresionante lo preparado que está el país para asumir el tema de la resiliencia. Y ahora de lo que se trata es de unificar todos estos esfuerzos para que todas las políticas públicas tengan la resiliencia como un eje horizontal que permita organizar todos los esfuerzos. El tema de los sargazos, que quedó. El tema de los sargazos, pues trajimos un experto de la Universidad de Durham. Este experto se lleva una conciencia plena de el costo que tiene esto para la República Dominicana, del grado de preparación que tenemos para responder, de la participación activa que tienen tanto el gobierno como el sector privado en la respuesta. Entonces, luego de haber venido al país, ha ido ya formulando propuestas de investigación para puntualizar en las respuestas específicas que hay que dar. Primero que nada, cómo conservar estas algas una vez se extraen, para facilitar su procesamiento, porque es que en los momentos picos del año, entre abril y septiembre, que hay muchos sargazos, o sea, es mayor la disponibilidad de sargazo que la capacidad de procesar ese sargazo. Entonces, hay que tener una suerte de inventario que nos permita a nosotros ir procesando este sargazo que se va acumulando sin que se pudra, porque desde el momento en que se pudre ya se pierde su valor biológico. Y ese valor biológico es tal que se puede extraer etanol, se puede extraer metanol, se puede extraer un fertilizante orgánico y después queda un bagazo que se puede utilizar para alimentar las calderas de cualquiera de las fábricas que procesen los demás insumos. ¿Cómo no? Entonces es un recurso muy valioso que se estaba desperdiciando y que yo espero que se aproveche. Sí, en términos inmediatos, entre la agenda de República Dominicana y Qatar, ¿cuáles son las oportunidades, los temas de interés que pueden ser comunes para los dos países? República Dominicana tiene mucho que aprender de Qatar. Nosotros estamos viendo, volviendo al tema venezolano, como un país que tiene una riqueza inmensa, que son las reservas petroleras más grandes del mundo. En Venezuela, pues está produciendo petróleo al nivel de 1940. Y en la ausencia de una producción de petróleo, pues el resto de la economía venezolana está en serias dificultades porque no se diversificó todo lo que se pudo haber diversificado si se hubiera utilizado esa riqueza de una manera inteligente. Los cataríes, todo lo contrario. Para el 2030, los hidrocarburos, fundamentalmente el gas natural que tienen, va a representar 5% del PIB, porque el 95% restante lo van a haber construido con esa riqueza que Dios le dio, ¿no? Fíjense qué visión tan interesante. Yo quiero documentar ese caso y ver qué lecciones podemos extraer. Pero aparte de eso, hay varios acuerdos que están en carpeta que en la visita oficial que hará nuestro canciller próximamente serán firmados. De todos estos acuerdos, el prioritario es el acuerdo aéreo, que nos permitirá a nosotros eventualmente tener, volando hacia la República Dominicana, esa aerolínea que es una de las mejores del mundo, Qatar Airways. Sí, así es. Y en mi experiencia en el Reino Unido, sin capacidad de transporte aéreo no hay posibilidad de crecimiento del turismo. Fue el hecho de haber convencido al Reino Unido y sobre todo a British Airways de que tuviera vuelos directos a Punta Cana, lo que permitió nosotros duplicar, bueno, 95%, o sea, casi duplicamos, de 95.000 a 185.000 turistas del 2010 al 2018, ¿no? Ese vuelo 4 veces a la semana que tiene British Airways, más obviamente los vuelos de charter, lo que permitió ese crecimiento vertiginoso del turismo, tanto es así que le pasamos a España. Ya el año pasado, en el 2017, teníamos más turistas provenientes del Reino Unido que los que vienen de España. Wow. Y este año el turismo español siguió cayendo, está en 158.000, mientras que el británico está en 185.000. Entonces, esto a pesar, ¿no?, de las grandes delegaciones que vemos, ¿no?, a Fitur, etcétera. Yo creo que el que nuestro embajador Olivo Rodríguez, que está haciendo un trabajo excelente, el que nuestro embajador haya logrado, y esto yo lo saludo públicamente, que se le dedique el Fitur a la República Dominicana, yo creo que es una señal de que el gobierno está haciendo los mejores esfuerzos para revertir esas tendencias decrecientes del turismo español. Y yo espero que... Porque es una cosa increíble cómo los vuelos diarios que tenemos de España, que son 2 vuelos diarios... Y son diarios. Son vuelos que son prácticamente vuelos de la diáspora. O sea, entonces algo hay que hacer ahí como resultado de las iniciativas que se están tomando ahora en Fitur, y yo estoy seguro que vamos a ver noticias próximamente que van a revertir esa tendencia. Por tu trabajo institucional como embajador y por las relaciones personales que estableces con otros diplomáticos, con colegas, ¿cómo nos ven
¿Cómo ven a la República Dominicana? ¿Cómo se percibe desde afuera las relaciones, por ejemplo, entre República Dominicana y Haití? A nosotros nos ven como un país prioritario en el Reino Unido. El Reino Unido designó un enviado comercial que se ocupa exclusivamente de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En la cuenca del Caribe no hay otro país, aparte de estos tres, que sea prioritario. Y nosotros somos prioritarios para el Reino Unido, ¿por qué? Porque somos la principal economía por tamaño de la cuenca del Caribe. Somos la que más crece, somos la que tenemos el mercado interno más interesante, somos el principal importador de whisky. Aquí se abre una botella de whisky cada 17 minutos, según Así los... es. Sí. Entonces nos ven o sea, como un país prioritario. En relación con Haití, pues definitivamente todo el mundo quisiera que República Dominicana tuviera un rol más activo en la búsqueda de las soluciones a los problemas haitianos, pero yo creo que el gobierno lo está manejando con la mesura que esto requiere, porque realmente es muy difícil para la República Dominicana tener un rol más activo que el que ya tiene. Nosotros pues le generamos muchísimos empleos a los haitianos, y esto pues en todos los países crea dificultades cuando la migración es mayor que la capacidad del país para absorber esa migración. En la propia Unión Europea se está viendo esto, cómo se endurecen las posiciones en materia migratoria, cómo los países que han tenido flexibilidad en materia migratoria de repente pierden el poder o su poder se ve severamente debilitado. El caso de Alemania. O sea, la primera ministra, resultado fundamentalmente de eso. de la forma que se manejó el tema migratorio, sin duda, el Brexit fue consecuencia de eso, pero realmente el Reino Unido no puede prescindir de la migración. 3%, No, o sea, ninguno un país puede. que tiene 3% de desempleo no puede prescindir de la migración. ¿Cómo no? O sea, necesita Sí. inmigrantes calificados que son los que vienen de la Unión Europea. 30% de la empleomanía del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, 30% son inmigrantes. Sí. Entonces, ¿de Pero dónde van a salir ellos los no están inmigrantes rechazando los si polacos, se da lo un que están Brexit? rechazando son Ahí- los africanos. Pues señores, Bueno, ¿hay alguna gestión para facilitarle a los dominicanos visitar Reino Unido? Y se lo pregunto por el tema consular, que en muchas ocasiones el visado creo que va a otros países que tienen que decirte el sí, el no, duran un tiempo con el pasaporte. Y mucha gente yo sé que se lo piensa por este procedimiento. ¿Hay alguna gestión en ese sentido? El tema de la política migratoria, la política de visado es muy delicado, eso corresponde a la soberanía de los países. Entonces, lo que nosotros hicimos en la negociación del EPA fue crear condiciones para facilitar el movimiento de las personas de negocio, por un lado, y el movimiento de los suplidores de servicios a título individual o por contrato. O sea, lo que se llama en la jerga del comercio internacional movimiento de personas físicas, que es la alternativa a la migración. Entonces, en teoría, nosotros tenemos reglas en el acuerdo que nos da libre comercio con la Unión Europea y que se aplica al Reino Unido. Nosotros tenemos los mecanismos para que se hagan más negocios y para que no haya barreras de tipo visado, ¿no?, que obstaculicen. La práctica ha sido muy diferente porque la posición en materia de visado se ha ido endureciendo en el tiempo. Entonces, este es un tema pendiente. ¿Cómo no? Nuestras gestiones fueron infructuosas y el canciller lo ha asumido. A mí me consta que en las reuniones durante la Semana Dominicana, él puso el tema sobre el tapete y estoy seguro que le va a dar seguimiento, y ahora con el apoyo de mi sucesor, mi ex jefe en el Banco Central, Hugo Giuliani, a quien le deseo el mejor de los éxitos en sus gestiones en Londres. cómo no. Pues muchas gracias al embajador Federico Cuello, embajador dominicano en Qatar. Actualmente está en ese proceso de transición, luego de estar por varios años como embajador ante el Reino Unido. Gracias, Federico. Gracias por la oportunidad. Cambio y fuera.